8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por heredad, y salió sin saber dónde iba. Por fe habitó en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en cabañas con Isaac y Jacob, herederos juntamente de la misma promesa, porque esperaba ciudad con fundamentos, el artífice y hacedor del cual es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió la fuerza para concebir simiente, y parió aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó ser fiel el que lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya amortecido, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla de la mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos, creyéndolas y saludándolas, y confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, que si se acordaran de aquella de donde salieron, cierto tenían tiempo para volverse, empero deseaban lo mejor, es a saber la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les había aparejado ciudad. Por fe ofreció Abraham a Isaac cuando fue aprobado, y ofrecía el unigénito, el que había recibido las promesas, habiéndole sido dicho, en Isaac te será llamada simiente, pensando que aún de los muertos es Dios poderoso para levantar, de donde también le volvió a recibir por figura. Y bueno, y en esta reunión, como me va a costar mucho separar también lo que es mi experiencia con este pasaje. Y como acá el Señor viene hablando tanto que, y en este capítulo en general, que después vamos a ir viendo también, como por fe uno da esos pasos que humanamente no podrían dar. Y que solo por el Señor que podemos hacer cosas que nos parecen imposibles, como en este caso, como ya conocemos la historia de Abraham a su hijo, cuando el Señor le dijo que haga esto que es muy fuerte, que es como entregar a su hijo. Pero bueno, el Señor en el momento que tenía que ser se lo dijo. Y Abraham con fe lo iba a hacer. Bueno, y yo acá ya me tengo mi listita, espero poder seguirla bien, que yo me la anoté, que un paso de fe no siempre es fácil, y lo mucho que nos cuesta también, y me cuesta a mí, porque siempre está ligado, como siempre sabemos, a un buen fin en estos caminos. Una promesa que por ahí el Señor nos dio, pero que nos cuesta aceptarla y también ponerla en oración y entregarla. Y que siempre que se habla de fe, se habla también de pruebas, y que para avanzar tenemos que a veces hasta negar lo que a nosotros nos gusta y lo que nosotros queremos. Y basta con que sea un paso chiquito, un paso grande, para que sea también una experiencia de fe para el Señor, y que nos sirva también como crecimiento. Acá tengo en Mateo 6, que no siempre, que por ahí compartimos estas experiencias, y yo en este momento lo digo con mucho temor también delante del Señor, de lo que pueda llegar a contar de mis experiencias, que muchas veces las contamos como engrandecidos, o como, sí, yo pasé esta experiencia y se la cuento a todos los hermanos. O por ahí a veces no contamos las que son malas, las que no queremos contar por ahí. Y acá en Mateo 6, yo me puse acá, que quizás sí aquello que el Señor
que ve la intención del corazón. Y que si mi corazón estaba o estuvo dispuesto al momento de dejar o hacer aquello que el Señor nos pedía. Y acá en Mateo 6, del 11 al 13, dice, creo que lo anoté mal. A ver. Mateo 9. Ahí está, me estuvo ayudando. Mateo 6, 9, del 11 al 13. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y viendo esto los fariseos dijeron a sus discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Y oyéndolo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Andad pues y aprended qué cosa es misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores a arrepentimiento. Y eso, que no siempre es el hacer lo que el Señor quiere, que no siempre eso es un sacrificio. Y a ver, esperen que ya perdí el que estaba leyendo. Hebreos 11. Y bueno, yo lo que quería compartir en esta reunión era de que muchas veces eso, que tenemos que negar para avanzar. Y acá quería compartirles un poquitito de mi experiencia, que también pido que me acompañen en oración, que yo también tenía esta lucha de tener que dejar algo que el Señor me estaba diciendo que no, y yo no quería tampoco dejarlo. Bueno, cuento la experiencia directamente. me cuesta como no contarlo libremente. Que con Min estábamos orando también en dónde servir. Y esta experiencia de Abraham me acompañó mucho a mí porque se trata también del servicio en la casa del Señor. Y ella, como al ser de Necochea, de acá 500 kilómetros, no sé, muy lejos, y ella sirviendo también en su iglesia, tenía esto de que alguno de los dos tenía que dejar su lugar. Y bueno, y llegó un momento en donde no sabíamos ya cómo orar, cómo poner en oración esto, que dijimos, bueno, elegimos Necochea porque es más cómodo, es mucho más lindo, nos gustaba más, a diferencia de acá, allá quedaba mucho más cerca todo, y acá yo ya estoy cansado de viajar tanto, así que los dos habíamos dicho eso, pero sin dejar de orar, porque también teníamos que encontrarle esta parte espiritual para que sea una experiencia en el Señor y no mandarnos por nuestros propios deseos o cosas lícitas que uno en el mundo siempre elige como algo práctico, y decir, bueno, estamos allá porque perdemos menos tiempo y tratamos de negarnos también tanto cosas que el Señor ya nos estaba mostrando. Por mi parte yo ponía en lugar, decía Necochea, y era todo lo cómodo y humanamente lógico de ir para allá, y estos lados, todo lo más incómodo, molesto viajar y todo muy largo y muchas horas de viaje. Pero era donde el Señor nos estaba mostrando que era donde estaba esa parte que estábamos forzando tanto de orar para que haya una experiencia espiritual en aquel lugar lejos. Eso lo estábamos viendo acá,
y la necesidad del servicio. Entonces el Señor en una reunión nos respondió y nos dio la tranquilidad y la seguridad de que esto era lo más importante, no esas comodidades que tanto queríamos y teníamos que negarnos y que ignorábamos para no dar este paso. El Señor nos dio la tranquilidad que lo primero son estas cosas, es el servicio y lo espiritual, y lo demás viene también por añadidura. Y si bien ya teníamos pensado toda la parte, digamos, no sé, material, terrenal, ya pensada, resuelta, por las comodidades que tenía. Pero yo sentía todavía esa incertidumbre de que no me sentía cómodo por ahí con eso. Sí, era lo que quería, pero no sentía esa parte que el Señor, cuando me respondió que era acá, sentí esa paz que solo viene del Señor. Y yo soy muy inseguro siempre, así que tener una experiencia así en donde pueda confiar en el Señor es lo que me da tranquilidad. Y sé que lo demás, y acá con todo esto que decía siempre, todos los contras que tenía de este lado, sé que el Señor también va a poder ayudar, o no, también. Eso pensamos, de que por ahí acá se complique mucho más de lo que nos imaginamos, porque decimos, bueno, el Señor es con nosotros porque nos dijo, vengan para acá, pero no siempre es donde el Señor dice lo más, con menos luchas, eso. Y porque se trata justamente una decisión que se trata del servicio, no es que es porque, bueno, el trabajo, lo que sea, no sé, era el servicio, y esto, como siempre decimos, al enemigo para nada que le hace gracia. Siempre que se convierte un alma al Señor Jesús, o se quiere bautizar, o empezar la escuela bíblica, o cualquier paso que sea en obediencia a la palabra del Señor, se me fue la voz. Que el enemigo siempre va a estar dispuesto a vernos caer. Y es donde más se van a presentar luchas, porque estamos haciendo lo contrario a lo que él quería que hagamos. Y pensaba en Hebreos 11:27, que dice, si alguno lo puede leer, por más que no se escuche en las plataformas, Hebreos 11:27. Bueno, y esta historia, para no leer todo completo, habla de la historia de Moisés, que bueno, él tenía todas las comodidades, no sé, ya todos las conocemos la historia, vivía en Egipto, y de repente tuvo que dejar todo y ir a donde también el Señor le dijo, y acá, como dice acá, por fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se mantuvo como viendo al invisible. Y es lo que decía recién, que la paz del Señor no se compara con nada, y por más que que veamos la nada misma enfrente de nosotros, o todo lo peor, que el Señor es quien va a estar con nosotros, como en tantos pasajes se dice. Hay uno a ver si lo tengo por acá cerca, en Jueces 6, desde el 10. Bueno, es sobre Gedeón, y cuando Gedeón se levanta, y el contexto era de que eran como atacados su pueblo, y creo que tenía que ver con los alimentos, y bueno, y el Señor levantó a Gedeón como juez. Y desde el 10 dice, y díjeos, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos,
en cuya tierra habitáis, mas no habéis obedecido mi voz. Y vino el ángel de Jehová y sentóse debajo del alcornoque, que está en Ofra, el cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar, para hacerlo esconder de los madianitas. Y aquel ángel de Jehová se le apareció y díjole: Jehová es contigo, varón esforzado. Y Gedeón le respondió: Ah, Señor mío, si Jehová es con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas? Que nuestros padres nos ha contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová dijo: Ve por esta y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envió yo? Bueno, y esta es la pregunta que el Señor le hace. ¿No te envío yo? Que ante tantos temores, y si el Señor nos dice: yo estoy con ustedes, es una promesa que el Señor nos olvida, por más que nosotros en nuestras luchas o decidamos olvidar o las olvidemos, o a veces nos cueste creerlas. Pero el Señor da sus promesas y son estas, que el Señor está con nosotros. Y más ahora en esta dispensación. Bueno, acá habla en todo Hebreos 11 de los héroes de la fe. Y cómo por fe hicieron tantas cosas, cómo por fe Moisés hizo mucho, por cómo Noé también, y el Señor guió al pueblo. Y acá en esta parte de Hebreos 11, bueno, el 39 dice: y todos estos, aprobados por el testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionadas sin nosotros. Y acá esta parte, que como hijos de Dios podemos confiar en el Señor, y todas estas cosas que nos parecen imposibles y que solos o humanamente nos parezca muy loco, el Señor es también Dios de lo imposible y de todo aquello que el hombre no puede hacer y alcanzar. Y bueno, más hoy en día, teniendo a Cristo, tenemos esta promesa más cercana, porque también podemos acercarnos en comunión con el Señor en oración y pedirle cosas que nos parecen que solos no vamos a poder. Y bueno, y siempre eso, no perder el foco del servicio. Tenía un montón de cosas para decir, pero bueno, creo que hasta acá. Aparte ya me está dando muchas cosas. Y quería leer un pasaje en Hebreos 12, ahí a continuación de eso, el versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, corramos con paciencia la carrera que se nos es propuesta, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, el cual, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y sentóse a la diestra del trono de Dios. Y el 3, reducid pues a vuestro pensamiento a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, porque no os fatiguéis en vuestros ánimos desmayando. Y lo que más me llamó la atención de este pasaje es esto: sufrió la cruz. Y muchas veces nosotros también vamos a tener que sufrir esta cruz, que es negarse uno mismo y los deseos que nosotros tenemos para poder servir al Señor y para poder también crecer como hijos de Dios. Y muchas veces esas cosas son las que más nos gustan,
Así que podamos también poner en oración esto. Así sea un pasito chiquito, que tengamos y estemos luchando también y nos cueste tanto, que podamos ponerlo en oración, capaz que hoy o después solos, o un paso importante que el Señor también nos puede estar diciendo o llamando.